hemos visto la evolución jurídica o del derecho, si queremos, la Iglesia, ¿verdad? Desde el primer milenio hasta el último código, que es el del año 1983, con San Juan Pablo II, que fue una auténtica maravilla. Bien, yo casi me voy a dedicar un poquito a hablarles de este código. No es el último, porque después, unos años más tarde, y esto para que lo vean, la Iglesia Católica, nosotros podemos identificarla con la Iglesia Latina, es normal, vivimos en la Iglesia Latina y todo lo que vemos y conocemos es propio de la Iglesia Latina, pero la Iglesia Católica es mucho más. Nosotros tenemos una parte en la Iglesia que es oriental, es decir, que creen lo mismo que nosotros, pero tienen una liturgia especial, fruto de sus tradiciones y cómo han vivido, y que la Iglesia no solo la ha reconocido y la ha respetado, no, es que la Iglesia la ha potenciado. Por eso, cuando nosotros hablamos de Iglesia Católica, no hablamos solo de Iglesia de rito latino, que es la que conocemos, hablamos de la Iglesia Católica en general, incluidas las iglesias orientales, yo no sé, pues los maronitas de Líbano, si van ustedes allí, o los sirios, o los etíopes, hay una serie de iglesias muy interesantes, de eso podemos hablar un día también, que viven también la canonicidad de la Iglesia y sobre todo la comunión con Roma. Porque ya saben que nosotros en la Iglesia, aunque hablamos mucho de ecumenismo, el código que tiene que hablar en ley habla de, miren, de herejes, apóstatas y cismáticos. ¿Qué es esto? Bueno, pues muy fácil. ¿Quién es un hereje? Pues un hereje es el que niega una verdad de fe. ¿Qué verdad de fe? Pues una de las que decimos en el credo, que yo qué sé. Yo niego que, no sé, que Jesucristo fuese hijo de Dios, o yo niego que la Virgen María fuese virgen. Bueno, pues tú eres un hereje, niegas una verdad de fe definida por la Iglesia Católica como dogma. Vale. ¿Quién es un apóstata? Apóstata es el que renuncia a su fe. Antes, cuando a los primeros mártires de la Iglesia, ¿se acuerdan que les decía que aquellos los llevaban al emperador y le decían, si quieres salvar tu vida, tienes que apostatar de tu fe, de todo lo que crees? Y muchos prefirieron morir que apostatar. Otros apostataron, evidentemente. Bueno, pero la mayoría no. Entonces, un apóstata es el que renuncia a toda su fe. Hoy día, aunque no es lo mismo porque no saben ni lo que hacen a veces, dicen, oye, hay apostasías, que es eso, gente que va a afirmar que ya no quiere ser católico, que renuncia a su fe católica. Bueno, esto es una apostasía. Y por último está el cisma. ¿Qué es un cisma? Pues un cisma es romper la comunión. Cismático es que ha roto la comunión con Roma. Tenemos el gran cisma del Oriente, pero bueno, tenemos después gente que rompe la comunión con Roma, se separa como iglesia, y dice, pues tiene la misma doctrina, pero no tiene la comunión con Roma. Por eso nosotros hablamos de herejes, apóstatas y cismáticos. Bien, el Código de Derecho Canónico, Iglesia Latina, Iglesias Orientales, mantiene las tres comuniones: comunión de doctrina, comunión de fe, comunión de autoridad, perfectamente. Y después es un código que, si ustedes van, lo ven, y cómo se regula en el lenguaje es diferente. Evidentemente, si no eres oriental, aunque a veces los significados son los mismos, los sacramentos son los mismos, pues claro, nosotros decimos santo crisma, ellos pueden decir santo mirón, o nosotros decimos un obispo, ellos pueden decir un eparca, un exarca, pero bueno, viene a ser lo mismo, pero con su lenguaje, con su configuración y con su vivencia, pero tan católicos como nosotros, de rito oriental. Por eso la Iglesia tiene el último código de derecho latino, lo ponemos en el 1983, publicado por San Juan Pablo II, y también el Código de las Iglesias Orientales, posteriormente también publicado por San Juan Pablo II para las iglesias de rito oriental. Vale. Bueno, entonces, ¿qué es el Código de Derecho Canónico? Pues mira, aquí lo mejor es enseñarlo. Y yo me voy aquí, agarro mi librito y digo, pues mira, aquí tengo un Código de Derecho Canónico en una de las ediciones. Y aquí están los
1752 cánones de la Iglesia, y aquí está la Constitución con la que el Papa publica el Código de Derecho Canónico. Mira qué interesante. Entonces ahí lo tenemos todo. Un código hermoso donde se recogen todas nuestras leyes, y el Papa, con la Constitución Sacra Disciplina Legis, aquí publicada, presenta el Código de Derecho Canónico. Bueno, por decir de alguna forma, para que nos entendamos, aquí se recoge, que diríamos, todo. Y en la Iglesia no hay división de poderes, pero sí división de funciones. Uno va al Estado y dice, bueno, está claro, tenemos el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Uno va a la Iglesia y puede decir, no tenemos esa división de poderes, pero tenemos la misma división de funciones. ¿Y en qué se nota? Pues en la forma de actuar y en la forma de dirigirse al pueblo. A ver, ¿cómo se dirige el legislativo al pueblo? Por medio de leyes. ¿Cómo se dirige el ejecutivo? Por medio de decretos. ¿Cómo se dirige el judicial? Por medio de sentencias. O sea, el legislativo no hace sentencias, el judicial no hace leyes, ni esto. Bueno, eso se entiende muy bien. Bueno, pues en el Código de Derecho Canónico encontramos todo eso. Nos dice quién es legislador en la Iglesia, nos dice quién tiene el poder ejecutivo en la Iglesia y cómo se ejerce, y nos dice quién tiene el poder judicial en la Iglesia y cómo se ejerce. No hay división de poderes, sí hay división de funciones. El legislativo solo legislarán Papa y concilios, o obispo y concilio particular. El ejecutivo, este poder lo ejercerán los obispos por medio de sus vicarios, general y territorial, o los como se llaman aquí, o el poder judicial, que lo ejercerán en la Iglesia por medio de los vicarios judiciales, jueces y tal, a donde pertenezco yo. Entonces ahí es una forma de que todos colaboremos en esta función que tiene el obispo en su diócesis, pero que tiene delegada en los diferentes vicarios, unas funciones vicarias, para poder ejercer todo este poder. El Código de Derecho Canónico es muy interesante porque ahí prácticamente se recoge toda la actividad de la Iglesia, y se recoge ni más ni menos que en 7 libros. Son 7 libros, todos distintos, pero cuando uno se adentra en el código, ve cómo va evolucionando, cómo al principio tienes que entender, cómo luego tienes que vivir y luego tienes que practicar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, uno abre el Código de Derecho Canónico y los 204 primeros cánones nos hablan en un lenguaje que tenemos que entender qué decimos. Pero eso nos pasa en todos los sitios, ¿no? Si hoy estudiásemos medicina, también tendríamos que aprender el lenguaje de los médicos. Si estudiásemos química, el de los químicos. Si estudiásemos, yo qué sé, artes, de los artistas. Si estudiásemos derecho, el lenguaje jurídico. Entonces, en los primeros cánones se dedican a decirnos qué es una ley, qué es un decreto, qué es una costumbre, qué es un legislador, cómo se ejercen, por medio de qué, cómo se delegan. Esto es todo muy interesante. Entonces, claro, es la parte más pesada y la parte que hay que ir muy lenta explicándola para que se entienda. Bueno, pues esto sería lo que los antiguos llamaban la nomología, es decir, el saber de las normas. Entonces esa sería la forma de, sabiendo esto, vamos a comprender perfectísimamente todo lo que viene después. Bueno, pues en esto coincidimos con todo Occidente, porque el derecho canónico, como el derecho civil, vienen todos del derecho romano. Y entonces, como ha evolucionado hasta donde ha evolucionado, prácticamente el significado de las palabras y el significado de las cosas es el mismo. Todo nos viene de Roma, pero de la Roma clásica y de la Roma que nosotros conocimos, aquella Roma imperial, y todo ha ido evolucionando, evidentemente, con el impulso que le dio Napoleón, con los códigos napoleónicos, pero el lenguaje que usamos prácticamente es el mismo. Sabe igual uno que es un decreto en la Iglesia que en el Estado, una ley que es igual en la Iglesia que en el Estado, una costumbre, yo qué sé, una delegación. Bueno, a veces cambia nuestro lenguaje, pero lo que no cambia es el contenido. Bueno, entonces, tenemos una primera parte del derecho, ¿para qué? Pues para aprender palabras, para aprender contenidos y para entender todo lo que viene después.
Ese ya es el libro primero. Luego viene el libro segundo. Y aquí sí que quiero hacer una cosa. En esto ya ha cambiado todo. Mirad, antes, en el Código de 17 había otro orden. ¿Y por qué había otro orden? Porque había otra eclesiología. Y entonces, si algo recogía el Código de Derecho Canónico de 1917, era la eclesiología que le venía anterior, de Trento y del Vaticano I. El Código de 1983 recoge la eclesiología que viene del concilio anterior, es decir, del Concilio Vaticano II. Y entonces, en el Concilio Vaticano II, si algo se vive es la eclesiología de comunión. Y entonces, a la hora de ordenar el código, a diferencia del anterior, para que así lo entendamos, lo empezamos por lo que nos une a todos y al final se configura en lo que nos separa. Por ejemplo, ¿qué es lo que más hay en la Iglesia? Pues fieles cristianos, todos somos fieles cristianos. Entonces, la primera parte que habla el Código es de los fieles cristianos, del canon 204 al 329. Venga a hablar de los fieles cristianos. ¿Quiénes son los fieles cristianos? Todos. Laicos, sacerdotes, obispos, todos somos fieles cristianos. Eso es lo que nos iguala a todos. Entonces aparece cómo uno se hace fiel cristiano en la Iglesia, qué derechos tiene, qué deberes. Vale. Después, dentro de los fieles cristianos, ¿qué es el mayor número? De laicos. Entonces, la segunda parte del código, ¿a qué se dedica? A los laicos, al pueblo de Dios, pero en los laicos. Entonces, habla de los derechos y deberes de los laicos en la Iglesia. Muy importante. Después, ¿qué viene? ¿Qué es lo que más hay? Sacerdotes. Bueno, pues entonces viene el código a regular la formación del clero y después de la formación del clero, la situación del clero. Y después que viene ya, bueno, pues ya viene los obispos y al final el Papa, la autoridad suprema de la Iglesia. Que se ha conseguido que en vez de empezar de arriba para abajo, se ha empezado de lo que nos une a todos a lo que nos va haciendo un poquito más diferentes. Como se diría ahora, se empieza por el sacerdocio bautismal y se acaba por el sacerdocio ministerial. Esa es la configuración del código de ahora, que es esta, la eclesiología del Vaticano II. Porque cuando uno ve estos cánones, si conoce el Vaticano II, si lo ha leído evidentemente, dice, pero si se parecen mucho a la Lumen Gentium, es que prácticamente son la Lumen Gentium codificada. Se ha agarrado la Lumen Gentium, se ha traído, se ha codificado, evidentemente con lenguaje un poquito más jurídico, pero prácticamente se ha respetado la eclesiología del Concilio Vaticano II. Después ya vendrá, una vez que hemos visto la constitución jerárquica de la Iglesia, ya vendrá, pues mira, la parte curiosa que pertenece a la santidad de la Iglesia, no a la constitución jerárquica, a la santidad de la Iglesia, que son los institutos religiosos. Ahí están. Los institutos religiosos no pertenecen a la constitución jerárquica de la Iglesia. En la constitución de la Iglesia hay sacerdotes y laicos, no hay nada más. Y entonces los religiosos o son sacerdotes o son laicos, pero ellos pertenecen a algo más sublime, a la santidad de la Iglesia. Y hay toda una parte donde se regula el derecho de los religiosos. Y terminadas las normas generales que hemos dicho en el primer libro y en el segundo, todo el pueblo de Dios y la constitución jerárquica de la Iglesia y los religiosos, ahora que viene ya en los dos siguientes, pues dos funciones muy importantes que tiene el Papa y los obispos, que es la función de enseñar y la función de santificar. En la función de enseñar, todo lo que ustedes se pueden imaginar, desde enseñar en una catequesis, en la que contamos con tantos laicos, a la de enseñar en una escuela, a la de enseñar en un instituto, a enseñar en una facultad de teología, a enseñar en una homilía, todo está regulado. Y luego viene ya la función de santificar. ¿Cómo se santifica uno? Pues muy fácil, pues con los sacramentos y las sacramentales. Entonces, toda una parte dedicada a la regulación de los sacramentos. Pero qué bonito, ¿no? En la cuestión de enseñar y santificar. Todo lo que hay que saber, todo lo que hay que vivir. Bueno, pues después de este cuarto libro que habla de la función santificar de la Iglesia, vamos a dejar para el próximo programa seguir explicando los libros del Código de Derecho Canónico, porque ya vamos a entrar en los bienes temporales de la Iglesia.
que es muy interesante, pero esto lo vamos a dejar para continuar en el próximo programa.